En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, Venus, el peor planeta. En este video vamos a ver por qué el planeta considerado hermano de la Tierra es también el más inhóspito del sistema solar. En el video que tenemos aquí en el canal, que se llama Velocidades Importantes 2, nosotros mostramos una curiosidad de Venus. Esa curiosidad tiene que ver con la velocidad de rotación y de traslación del planeta, o sea, con la duración de un día y la duración de un año. En aquel video mostramos que un día en Venus, el tiempo para que el planeta dé una vuelta sobre su propio eje, era de 243 días terrestres. Y también mostramos que un año en Venus, o sea, el tiempo que el planeta da una vuelta alrededor del Sol, era de solo 225 días terrestres. Y con eso mostramos la conclusión de que un día en Venus tarda más que un año. Otra curiosidad que también tenemos de Venus tiene que ver también con su rotación. En los demás planetas del sistema solar se puede hacer una comparación con la mano derecha. Si el pulgar derecho apunta hacia el norte, la rotación del planeta es en este sentido. Eso vale para todos, menos para Venus. Para Venus tendríamos que hacer lo mismo, pero con la mano izquierda, porque gira al revés de los otros planetas. Bueno, si vemos las características del planeta Venus, el planeta es considerado hermano de la Tierra, es el planeta más cercano de la Tierra. Es el planeta que está a nada más que 40 millones de kilómetros de la Tierra, y por eso un viaje de la Tierra a Venus tardaría algo como 4 meses, o sea, mucho menos que el viaje a Marte. Otro dato importante también es que el diámetro de Venus es muy similar al diámetro de la Tierra. Un poquito menos, pero muy similar. El planeta está un poco más cerca del Sol que la Tierra y por lo tanto se puede esperar que sea un poco más caluroso que la Tierra. Otro dato importante es que Venus, igual que la Tierra, también tiene atmósfera. Y algo que es esencial para la protección nuestra, que la Tierra tiene, Venus también tiene, que es el campo magnético. El campo magnético defiende la superficie del planeta de la radiación solar. Con todas esas características, vale la pena también recordar que el nombre Venus está dado por una diosa de la mitología, que era la diosa de la belleza, del amor y de la fertilidad. Todas características importantes para la vida. Es por eso que si pensamos de esa forma, sería fácil concluir que Venus sería el punto donde deberíamos empezar para establecer una primera colonia fuera de la Tierra. Además, se puede agregar que con un poco más de calor que la Tierra, un poco más cercano del Sol, se puede esperar tener líquidos sobre la superficie, que también es algo importante para el desarrollo de vida. Bueno, hasta aquí todo muy lindo, pero vamos a la realidad. Venus sí tiene atmósfera, pero esa atmósfera de Venus es prácticamente toda de dióxido de carbono. El gas que estamos intentando evitar, el gas que estamos intentando reducir emisiones, porque es muy dañino para la vida y para el medio ambiente. Venus tiene nubes muy densas, principalmente en la parte de altura de su atmósfera, y esas nubes densas son de ácido sulfúrico, o sea, huele a azufre. Y además de eso, la atmósfera de Venus es muy pesada. Se siente muchísimo la presión en Venus, porque la presión de la atmósfera es 90 veces la presión del aire en la Tierra. O sea, uno tiene la sensación de que se aplasta. Me describen que es la misma sensación de cuando uno está buceando en aguas muy profundas. Por todas esas características, Venus sufre un terrible efecto invernadero. Y eso se siente directamente en la superficie. En la superficie de Venus tenemos temperaturas de 475 grados. 475 grados. Si uno mira el horno de cocina que uno tiene en casa, la temperatura máxima es de 250 a 260 grados no más. 475 grados es muchísimo calor, es insoportable, derrite muchos materiales. Y eso hace con que
Venus sea más caluroso que Mercurio, y Mercurio está mucho más cerca del Sol que Venus. También por ese efecto invernadero de esas nubes densas en altura, es que solo el 10% de la luz solar llega a la superficie de Venus. El 90% se refleja en las nubes. Por eso que cuando estamos en el anochecer en la Tierra, lo primero que vemos y pensamos que es una estrella es Venus. Y es así porque Venus está reflejando la luz solar directamente en sus nubes densas. Si todavía no estás convencido de que Venus es el peor planeta, el más inhóspito del sistema solar, vamos a ver el tema del viento. Ya sabemos que Venus tarda 243 días para dar una vuelta sobre su propio eje, días terrestres. Pero las nubes de Venus dan la misma vuelta en 4 días terrestres. Entonces, si la parte de arriba de la atmósfera va mucho más rápido que la rotación del planeta, hay vientos muy fuertes. De hecho, puede haber vientos en la superficie de Venus de más de 300 kilómetros por hora. Esas son las características que hacen de Venus el peor planeta, el más inhóspito del sistema solar. Y esas características las conocemos porque ya mandamos varias naves a Venus. Algunas para orbitar y algunas descendieron a la superficie del planeta. Entraron en la órbita de Venus las naves Mariner de Estados Unidos, la Pioneer de Estados Unidos también, la Galileo de la Unión Europea, la familia de naves Vega de la extinta Unión Soviética y también y principalmente las naves del programa Venera de la Unión Soviética. Es en el programa Venera que se hizo más avance en relación a entender Venus, en relación a estudiar mejor el planeta. El programa consistió más o menos de 21 naves. Digo más o menos porque la Unión Soviética consideraba esa información como secreto militar, secreto de Estado. Y algunas naves, cuando explotaban en el lanzamiento, o sea, no lograban salir de la Tierra, recibían otros nombres, o sea, cambiaban el nombre de la nave para no pertenecer al programa. Por eso que ese número de 21 naves es discutible. Lo que sí se sabe es que el programa duró desde 1961 hasta 1983. O sea, la Unión Soviética estuvo 22 años lanzando naves hacia Venus. De hecho, los gobernantes de la Unión Soviética tenían una obsesión por Venus y hicieron todo eso en su carrera espacial contra Estados Unidos, mientras Estados Unidos estaba enfocado en la Luna. No vamos a cubrir todas las naves del programa Venera, pero algunas de esas naves tuvieron hitos importantes. La primera de ellas fue la nave Venera 3, del año 1966, o sea, cuando el programa ya llevaba 5 años. Se considera en la historia que la nave Venera 3 fue el primer artefacto humano a descender a la superficie de otro planeta. Digo se considera porque la verdad la nave Venera 3, cuando entró en la atmósfera de Venus, perdió el contacto con la base en la Tierra. Perdió toda la comunicación y por lo tanto dejó de estar bajo control. Se cree que la nave, la verdad, se estrelló contra la superficie de Venus, pero no se tiene ningún otro dato más. Otro hito importante lo generó la nave Venera 4, que llegó a Venus el 18 de octubre de 1967. La nave Venera 4 logró entrar en la atmósfera de Venus y logró transmitir datos desde la atmósfera. Y además, también logró aterrizar en Venus, pero tampoco lo hizo de forma controlada. Luego, la nave Venera 7 llegó a Venus el 15 de diciembre de 1970. Y ahí sí, con la nave Venera 7, es que se considera el primer aterrizaje exitoso de un artefacto humano en Venus. Y se puede ver por la fecha que Estados Unidos ya había logrado poner hombres en la Luna, lo que ocurrió un año antes, en 1969. Pero la nave Venera no solamente aterrizó, como logró transmitir datos desde la superficie de Venus. No logró sacar fotos porque su cámara nunca funcionó debido a la presión y a la temperatura de Venus. La verdad, la nave llegó a la superficie,
pero por essas condições inóspitas, solo durou 23 minutos funcionando. Seguramente, os materiais se derretiram e a nave terminou aplastada por la presión. En el 22 de octubre de 1975, la nave Venera 9 también logró llegar a la superficie de Venus y finalmente logró enviar una foto de la superficie, que es esa foto que podemos ver, porque los archivos de la Unión Soviética fueron recién abiertos y dados a público estas fotos que estamos viendo en este video. Esa primera foto fue en blanco y negro, porque era la característica de la cámara que había en la nave Venera 9. En el día 1 de marzo de 1982, la nave Venera 13 tuvo otro hito importante. Logró emitir desde Venus la primera foto en color de la superficie. Se pudo ver a través de esa foto, que también tiene mucho mejor definición, que Venus tiene una gran diversidad en su mineralogía, como se puede ver por las distintas texturas de las piedras que se pueden ver en la foto. La nave Venera 13, además de ser la primera a emitir foto en color desde la superficie, también logró un récord importante. La nave duró en funcionamiento, después de llegar a la superficie, 127 minutos hasta que dejó de funcionar. O sea, duró 2 horas y 7 minutos funcionando en las condiciones de Venus. Vamos a conocer más sobre Venus en las futuras misiones que tenemos programadas. En el año 2028, la NASA va a lanzar la nave Veritas, que es una nave para órbita de Venus que va a mapear el planeta y va a estudiar su composición. Luego vamos a tener la nave Da Vinci. La nave Da Vinci es un globo que va a caer con paracaídas y va a funcionar durante su proceso de descenso hacia la superficie de Venus. Se cree que va a llegar a la superficie y va a poder funcionar desde la superficie, pero no es ese el objetivo. El objetivo justamente es trabajar desde la altura, mientras las condiciones no son tan difíciles para el funcionamiento de la nave. Piensen que tiene que ser una nave que tenga protección contra la temperatura, o sea, sistema de resfriamiento, y además tenga la capacidad de proteger sus circuitos y sus instrumentos de la altísima presión de la atmósfera. Y también tenemos que mencionar que en el año 2030 la Unión Europea va a lanzar la nave Envision, que también va a ser una nave que va a estar en la órbita de Venus y va a estudiar en profundidad las condiciones del planeta. Todos esos estudios son muy importantes porque los científicos creen que Venus tuvo un cambio climático. Se cree que Venus no era el planeta inhóspito que tenemos hoy, que Venus era un planeta que podría haber desarrollado vida por sus condiciones similares a la Tierra. Sin embargo, en algún momento pasó algo o en algún momento se desarrolló algún proceso natural que terminó en este ambiente inhóspito catastrófico que tenemos hoy en el planeta. Así que entender ese proceso va a ser muy importante para nosotros en el estudio de nuestro propio planeta, para pensar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para proteger nuestra casa, nuestro planeta Tierra.